En los videos anteriores hemos venido trabajando figuras geométricas en 3D, en estructura, en palos de bambú. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a trabajar geometría plana y dibujo. Aquí se mostrará detalladamente todo el proceso que se hizo para la elaboración de cada uno de estos dos dibujos. Este primer dibujo lo llamamos pentágono rayo. Este segundo dibujo lo llamamos triángulo rayo. A continuación les contaremos un poco la parte anecdótica de cómo fue que llegamos a estos dos dibujos. A finales de noviembre 2023, en la transmisión del torneo de tenis, apareció esta figura que corresponde al logo del patrocinador del evento. La figura, por su forma geométrica, me llamó mucho la atención. La primera idea que surgió fue descifrarla geométricamente y adicionarla a la próxima edición del libro que tengo publicado y del cual ya hemos hablado en anteriores videos. Aunque el libro es de geometría descriptiva, tiene un apéndice de dibujo técnico de 115 páginas que incluye teoría y problemas. El principal detalle que se vio fue la similitud con la figura PA13 del libro que podemos ver acá. El primer análisis que se hizo fue el contorno de la figura, que es dentro de un polígono regular de 10 lados, y la sensación de una cinta doble faz que va cambiando de apariencia en cada uno de los dobleces. Pasemos a ver lo que se hizo como análisis en AutoCAD. Lo primero que hicimos aquí en AutoCAD entonces fue trazar ese polígono regular de 10 lados. Aquí las dimensiones en las que hagamos el dibujo no interesan. Entonces escogemos aquí el comando polígono y aquí nos aparece por defecto 4. Entonces aquí ponemos 10 por consola 10, enter. Aquí nos da varias opciones. En el polígono escogemos dos aristas cualesquiera no consecutivas y vamos a trazar las perpendiculares que van del centro de la figura hacia esta cara y del centro de la figura hacia esta cara. Sobre estas rectas, los segmentos de rectas, van a estar los arcos de circunferencia que van a ir de este punto a este punto. Entonces aquí nosotros hemos escogido arbitrariamente este punto para ese primer arco. El resultado es el que se ve acá. Entonces, como dijimos, con centro acá hemos trazado este arco de circunferencia azul que pasa por estos dos vértices y por estos otros dos vértices. Este largo del elemento es el que nos define, en este caso, el ancho de la cinta. Hicimos lo mismo acá, con centro acá, hicimos esta circunferencia, y con centro acá pasamos por estos otros dos vértices. Entonces tenemos ahí ya dos elementos consecutivos de ese plegado de la cinta. Aquí estamos haciendo un poco el proceso inverso. ¿Cómo sería este elemento rojo? ¿Cómo sería desplegado? O sea, ¿cómo sería antes de ser plegado sobre esta arista? Entonces hemos rebatido este elemento rojo y lo hemos colocado acá para ver cómo serían dos elementos consecutivos en forma plana. Aquí aparecen esos dos primeros elementos, el rojo que está sobrepuesto sobre el azul, y entonces hemos borrado este elemento que estaba de acá a acá, y tenemos esos dos primeros elementos. Aquí tenemos ya no solo este primer elemento azul y este primer elemento rojo, sino que hemos trazado los otros tres elementos siempre como línea de unión, esta que está acá. Entonces esta tenemos la forma como podemos nosotros imprimir, como la vamos a hacer acá, y plegar una cartulina para conformar esa figura. Aquí ya podemos ver en forma virtual ese plegado de esos 5 elementos, y ya esta figura se asemeja bastante a nuestro punto de partida. Vamos a hacer ahora este plegado y verlo físicamente sobre el plegado de la cartulina. Aquí tenemos la figura que habíamos hecho en AutoCAD impresa, y tenemos aquí la cinta que también habíamos impreso, y aquí está recortada ya en cartulina. Esta cartulina no es doble faz,
vamos a ver cómo colocamos esta cinta dentro de la figura. Habíamos iniciado con este primer elemento que habíamos trazado en azul y luego habíamos trazado este en rojo y lo habíamos trazado en esta forma. Forma normal era esta plegado. 180 grados plegamos esto. Seguimos trabajando en geometría plana. Luego hacemos otro nuevo plegado que es este, también de 180 grados. Seguimos en geometría plana. Hacemos este otro plegado y tenemos ya, nos queda solamente un elemento por plegar. Ahora vamos a hacer aquí una variación. ¿Cuál es? Vamos a hacer este plegado en esta forma. Aquí estamos pasando ya a geometría del espacio. O sea, aquí hay un espacio libre que podemos constatar. Acá estamos haciendo un plegado, pero no de 180 grados. Un plegado curvo. Es decir, que ese plegado curvo que ustedes aprecian aquí en esta fotografía, aprecian simplemente por fenómeno de sombras. Nos aparece un sombreado en esta parte, un sombreado acá, y estamos dando esa sensación de algo que se está plegando en forma circular. En el dibujo que vamos a hacer nosotros, que es plano, en esta forma, vamos a hacer dos cosas. Primero, simular estos radios que aparecen acá. Aquí aparece un radio de plegado y aquí aparece otro radio de plegado. Estos dos radios los vamos a simular en el dibujo plano, en este que tenemos acá. Lo otro que tenemos que hacer es el sombreado para simular que estamos en el espacio tridimensional. Al pensar en cintas que se pliegan, indudablemente aparece el maestro Omar Rayo, que hace trabajos como este que podemos ver acá y que es el que yo tengo acceso. En internet ustedes pueden colocar Omar Rayo y ver toda la obra geométrica de él, obra artística muy interesante. Aquí trataremos de emular un poquitico ese tipo de trazo. Otro asunto que tenemos que resolver acá entonces es, si vamos a hacer algo similar a lo del maestro Omar Rayo, tenemos que definir qué tipo de textura le ponemos a esta cinta. Le podemos poner una división sencilla de líneas equidistantes o podemos escoger unas líneas que estén divididas en sección áurea. Tenemos que escoger los colores. Empezaremos por hacer el redondeo de estos dos arcos de circunferencia, este rojo y este azul. Aquí en AutoCAD existe este comando que es precisamente de redondeo. Picamos acá y alimentamos por consola el valor del radio. Nos pide que marquemos los dos elementos o las dos líneas sobre las cuales queremos hacer el redondeo, que será esta roja y esta azul. Y el redondeo se ha hecho. Entonces la situación que tenemos, ¿cuál es? Que ahora el contorno de la figura de esa cinta que se pliega no va a ser este, sino va a ser uno más corto que ese. Dependiendo del radio, nos va a quedar más adentro este elemento. Entonces miremos a continuación cómo hacemos ese siguiente paso. Aquí ya hemos trazado esta red que es paralela a esta y tangente a este arco de circunferencia. Trazamos en el otro extremo entonces, con la distancia que hay de esta arista a esta arista, con esa misma distancia trazamos este elemento. Y ahora lo que tenemos que hacer es repetir el procedimiento de redondear este segmento de recta con este arco de circunferencia. Y lo hacemos, repetimos el proceso y lo hacemos en esta forma. Entonces aquí nos queda este elemento empalmado con este otro elemento a través de este arco de circunferencia. El siguiente paso es dejar únicamente los elementos que necesitamos para completar la figura. Aquí lo que vamos a hacer ahora es un arreglo polar, o sea, repetir esta figura 5 veces alrededor de este punto. Para esto le damos por consola la palabra array y nos sale esta ventana. Aquí tenemos un arreglo rectangular y aquí uno polar. Marcamos arreglo polar. Seleccionamos aquí los objetos que queremos, en este caso son estos nomás. Con botón derecho regresamos al menú y aquí le marcamos el número de veces
que tenemos que hacer ese arreglo, o sea, va a ser un pentagonal, entonces le ponemos 5 y acá marcamos el centro sobre el cual se va a hacer el arreglo, va a ser este, y ponemos simplemente OK, y ahí tenemos ya el arreglo polar. Una vez que tenemos esto ya terminado, entonces ahora tenemos que definir el tipo de textura que le vamos a dar a esta cinta sobre esta recta que teníamos acá, que va del centro perpendicular a uno de los lados del polígono regular. Dejamos esta parte central únicamente, que pertenece a la cinta, y sobre esta vamos a hacer las divisiones que queramos de esa cinta, o sea qué textura va a tener. Con esto aquí ponemos cortar, escogemos estos dos elementos como límites, botón derecho, y cortamos esto. Entonces la primera división que podemos nosotros hacer es dividirlo en un número de partes igual. Entonces aquí simplemente ponemos por comando divide, escogemos este elemento, decimos cuántas divisiones queremos y luego con centro en esta circunferencia hacemos los diferentes arcos de circunferencia, todos concéntricos, y nos va a dar una división y una textura de esa cinta. Aquí tenemos ese primer paso. La idea es jugar con los colores rojo, negro y blanco. Una vez que tenemos esta división, simplemente repetimos el proceso de un arreglo polar de 5 elementos y el resultado es este. Aquí ya aparece configurada. La idea era llenar esta franja central de rojo, la siguiente es de negro y la exterior es de blanco. Aquí surgió la idea de cambiar esta división equidistante por una división de anchos que estuviera en sección áurea. Esa figura se imprimió. Esta figura es la que ustedes pueden ver acá. Se hizo la parte central, como dijimos, en rojo con un ancho específico. Enseguida al lado y lado va un ancho en negro, que es el ancho anterior, dividido por 1,62, que es el valor phi, y el blanco, el ancho del blanco es dividir el ancho del negro por 1,62 y nos da esa franja. Aquí notamos primero que todo que el núcleo de la figura quedó demasiado grande. Entonces lo que hicimos como siguiente paso y modificación fue lo siguiente: modificar los valores iniciales con el propósito de que ese núcleo central negro se disminuyera. Repetimos el proceso inicial simplemente con un valor diferente del radio de esta primera curva que va de vértice a vértice. Entonces la distancia que hay del centro a esos vértices se disminuyó considerablemente y aquí logramos que el ancho de la cinta nos quedara mucho mayor y por ende el núcleo bastante más pequeño. El otro paso que se hizo fue tomar los valores, los últimos que se habían tomado, y los distribuimos en una forma diferente. Distribuimos el ancho mayor en la parte central, que va a ir de rojo, el ancho menor al lado y lado del rojo, que va a ir de negro, y el ancho intermedio en los extremos, que va a ir de blanco. Se imprimió esta figura en papel Durex y empezamos el proceso de coloreado. Lo primero que se hizo fue hacer el sombreado para dar esa sensación tridimensional. En las zonas de contorno aplicamos ese color negro y luego empezamos a hacer cada uno de los 5 módulos uno por uno. Aquí se ven progresivamente el primero, los 2 primeros, los 3 primeros, los 4 primeros y finalmente la figura ya terminada. A la figura terminada que aparece acá se le agregó un marco interior circular y un marco exterior cuadrado. El área comprendida entre esos dos marcos se dibujó con color plateado y sus contornos se le hicieron el mismo sombreado que a la figura. Los colores que se escogieron, estos 5 colores, son los mismos colores que el maestro Rayo utiliza en sus obras. Bueno, ahora sí vamos a hacer el trazado de la figura en AutoCAD en forma sencilla y con sus medidas precisas para ser impresa y luego coloreada como lo hicimos acá. Vamos a partir acá entonces de 2 datos para los primeros trazos. Trazar un círculo de radio 95 y luego hacer un offset de 26 y trazar
este otro círculo con estos dos primeros datos. Ahora vamos a trazar en el círculo interior un pentágono regular inscrito. Vamos acá al comando de polígonos. Por defecto nos aparece acá 4. Por consola alimentamos 5. Enter. Y nos pide que especifiquemos el centro de ese pentágono. Nos pregunta que si inscrito o circunscrito, le ponemos que inscrito y aquí ya tenemos la forma de hacerlo. Aquí colocamos en el cuadrante superior ese vértice y tenemos ya esta primera figura. Sobre esta figura trazamos los radios que van a dos vértices consecutivos del pentágono y es la zona donde vamos a trabajar. Aquí aparecen otros 3 datos para la construcción de la figura. Tenemos acá un radio de 40 para trazar este arco de circunferencia y que tiene centro acá, que lo tenemos perfectamente ubicado. Ese arco de circunferencia entonces se va a cortar con el polígono en esta parte y en esta parte. Aquí tenemos otro dato que es un radio de 6, que es un radio de redondeo entre esta arista y este arco de circunferencia, y entre esta arista y este arco de circunferencia. Aquí aparece un radio en estos ejercicios de empalmes de arcos de circunferencia y de rectas con arcos de circunferencia. Cuando aparece un R es porque este arco de circunferencia se va a poder trazar, pero sale por construcción, no viene el dato de cuánto debe ser. Entonces eso lo vamos a lograr acá en esta parte, porque aquí vemos que este arco de circunferencia empalma con la continuación del empalme que se va a hacer acá de esta arista con este arco de circunferencia. Es decir, prolongamos este arco de circunferencia que se va a trazar acá y este arco de circunferencia será tangente a ese arco de circunferencia. El primer trazo que hacemos es de estos dos arcos de circunferencia con ese radio de 40 milímetros y vemos que aquí hay, y a continuación lo que hacemos es los redondeos en esta parte y en esta parte. Ese redondeo entonces lo hacemos con este comando que aparece acá, fillet. Entonces picamos acá y nos aparece el radio de redondeo con el que vamos a hacer. Aquí, si no es normalmente es cualquier valor, por consola ponemos 6, que es el dato que tenemos, enter. Venimos acá y hacemos el redondeo entre este arco de circunferencia y este lado del pentágono. Ahora repetimos el comando y lo hacemos entre este y este, y nos quedaron esos dos redondeos ya ahí. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Entonces dijimos que tenemos que empalmar un arco concéntrico con este, con la prolongación de este. Vamos a hacer lo siguiente: ampliamos acá esta parte para trabajar cómodamente y vamos a trazar una circunferencia que tenga centro en el centro de este arco de circunferencia y que tenga este tamaño. Trazada esa circunferencia, ahora lo que tenemos que hacer es trazar un arco de circunferencia que sea tangente a este. Regresamos acá a la vista anterior y ahora aquí colocamos una circunferencia con centro acá que sea tangente o perpendicular a esta circunferencia, y ya tenemos por construcción este radio nos ha aparecido ahí. Y ahora lo que hacemos es copiar esta circunferencia, la copiamos con centro acá y lo pasamos acá y tenemos ya las dos circunferencias. Cortamos lo que nos sobra, esto lo dejamos como límites, y cortamos esta parte y esta parte. Ahí ya tenemos esa parte construida, o sea, la cinta, el ancho de la cinta que nos dio desde aquí hasta aquí salió por construcción. Aquí tendremos, lo podemos quitar ya, y aquí completamos este redondeo entre esta parte y esta parte. Podemos poner nuevamente fillet y hacemos el redondeo entre este y este. Aquí entonces tenemos que arreglar esta parte de acá donde empalma esta arco de circunferencia, empalma con esta circunferencia. Lo hacemos en la siguiente forma, y aquí cortamos simplemente este pedazo de acá que nos sobra, y tenemos que cortar también este pedazo que nos sobra. Entonces el corte lo hacemos acá con este comando de corte, ponemos como límites, como cuchillas, todos estos elementos para que no tengamos problemas, y vamos a botón derecho y marcamos esto, y aquí marcamos esto, y ahí ya tenemos esa curva completamente terminada. Entonces ya hemos construido esta parte que es la que nos interesa. Aquí también con esta herramienta de corte vamos a cortar este pedazo que nos sobra.
este lo elegimos como límite, botón derecho, y ya tenemos esta parte que es la que nos interesa. Con esa es la que vamos a trabajar. Aquí debemos hacer también un redondeo en esta parte entre estos dos elementos. Aquí si está 6 con defecto lo dejamos y lo hacemos entre este y este. Ahí se nos va a borrar ese elemento y lo restablecemos. Tomamos el rojo, vemos line y restablecemos uniendo este punto con este extremo. Ahora entonces vamos a trabajar en este elemento que era el que parecía acotado, solamente en ese, y vamos a definir qué tipo de textura le vamos a poner a esta cinta que tiene este ancho. Entonces aquí vamos a trazar, podemos dejar esto en esta forma, cogemos este y lo colocamos acá, y cogemos este y lo colocamos acá, y ahí tenemos ya el ancho de la cinta. Aquí vamos a definir qué textura le vamos a poner. Entonces dijimos que íbamos a tomar un ancho central que es el más grueso, luego vamos a tomar un par de anchos que son los más delgados, y al final vamos a tomar unos que son los intermedios. O sea, tenemos 3 anchos, un ancho, un delgado y un intermedio, pero queremos que esos anchos estén en sección áurea, o sea que tengan el valor phi de 1,62. Entonces, ¿cómo hacemos eso? La siguiente forma, trazamos acá una recta. Entonces vamos a tomar un valor cualquiera, porque la suma de todas estas cosas nos tiene que dar exactamente esto, y eso pues no lo podemos hacer ni por tanteo ni por nada. Entonces la forma de construir eso que vamos a hacer es la siguiente. Tomamos un valor cualquiera, aquí voy a tomar 30 milímetros, y aquí pongo offset. Offset es que me haga una paralela a 30 milímetros. Por consola alimento 30, enter, y a este le digo que me haga un offset, o sea una línea paralela que está a 30 milímetros. Aquí, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que coger el valor 30, que es el valor mayor, y tengo que dividirlo por 1,62 para que me dé el valor siguiente. Pongo aquí en el por consola, uso la calculadora cal y pongo 30 dividido 1,62. Entonces eso me da 18,5. Necesito un segundo valor más angosto que este. Entonces ahora tomo 18,5 y lo divido por 1,62 y me da 11,5. Entonces esos son los valores ya con los que voy a trabajar. Entonces dijimos que al valor más ancho, a este, le vamos a poner enseguida es el valor más angosto de todo. Entonces aquí vuelvo a usar el comando offset y le pongo 11,5 y voy a hacer esto de acá a acá y de acá a acá, lo voy a poner en ese valor. Ahora nuevamente uso el comando offset y le voy a poner el valor intermedio, 18,5, y ese lo voy a poner de acá a acá y de acá a acá. Entonces ya tenemos lo que queremos hacer, que es esta parte central que va a ir de color. Iniciamos con el rojo, luego va a ir esta franja al lado y lado que va a ser negra, y esta franja que quedará del color del papel, o sea blanco. Ahora, ¿cómo hago yo para que esta distancia que hay de aquí a aquí coincida con esta de acá? Entonces simplemente lo hacemos por una semejanza. Entonces aquí armamos aquí un triángulo. Aquí tengo esta recta que va de acá a acá. Esa recta quiero yo que sea semejante la distribución a esta de acá. Pues copiamos esta recta de acá, la tomo de este extremo y la paso acá. Ahí está. Y entonces ahora, si yo trazo una recta que vaya, segmento de recta que vaya de aquí a aquí, me conforma un triángulo. Y si yo trazo rectas paralelas a esta por estos puntos, me dividen esta recta exactamente en la misma proporción en que está dividida la sección de esta arista del triángulo. Entonces lo que hacemos es, aquí copiamos esta recta, la tomamos acá de este centro, de este punto extremo, y la colocamos acá, acá, acá y acá. Y ahora entonces tenemos ya distribuida o seccionada esta recta verde en la forma que nosotros queremos, y exactamente igual. Entonces le colocamos acá puntos, colocamos aquí punto del comando punto, colocamos un punto acá en esta intersección, un punto en esta intersección y otro punto en esta intersección. Y ahora lo que hacemos es copiar esos puntos, los vamos a copiar sobre esta recta. Entonces ponemos acá a copiar, abrimos ventana de derecha a izquierda, abrimos ventana de derecha a izquierda, estamos tomando los elementos, los tomamos de este punto y los pasamos. Ahí ya quedaron los puntos trazados. Un poquito difícil de verlos, pero no importa. Ahí están los puntos en rojo. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a trazar los arcos de circunferencia concéntricos con este,
que pasan por esos puntos. Entonces ponemos circunferencia, el centro lo vamos a poner en la prolongación, este de acá que teníamos acá, y buscamos acá, recorremos acá, y aquí nos marca cuando lleguemos al primer punto. Ahí está el primer punto. Y finalmente repetimos el comando y lo tomamos en el último punto que está aquí. Ahora recortamos esta y con esta recortamos y ya tenemos esta parte de la figura. Esto también lo podemos quitar y hemos terminado esta parte de la figura. Ahora entonces vamos a hacer este mismo redondeo que aparece en este punto. Tenemos que hacerlo en estos arcos de circunferencia que aparecen acá. Entonces simplemente vamos acá a fillet, redondeo, y lo hacemos, que revisemos que está en 6 el valor, entre este y este, repetimos el comando y ahora simplemente podemos recuperar esta arista, tomamos esta arista, picamos acá y esta arista que se fue acortando, la cogemos de este extremo y la ponemos acá donde estaba originalmente. Bueno, ahora sí tenemos ya esta parte que es la que nos interesa. Dejamos solamente esta parte y el centro y vamos a hacer un arreglo polar con eso. Aquí ya hemos suprimido todas las aristas, todas las líneas que nos sobran y hemos dejado únicamente este elemento. Con este elemento simplemente vamos a hacer un arreglo polar. Entonces escribimos por consola array enter, nos aparece este que ya conocemos, le decimos que vamos a hacer un arreglo polar. Este de acá, seleccionamos los objetos, entonces aquí va a ser todos estos, botón derecho, ya tenemos todos los objetos seleccionados, le decimos que van a ser 5, un arreglo pentagonal, ponemos acá 5, le indicamos el centro a través del cual se va a hacer ese arreglo, acá, y ya simplemente ponemos OK, y nos queda la figura completamente terminada. Ya aquí simplemente borraremos esta parte y está la figura lista para ser impresa. Aquí es importante tener en cuenta que es mejor colocar todo esto de un mismo color, en este caso blanco sobre negro, negro sobre blanco. Veamos ahora de dónde surgió la idea del segundo dibujo. En el libro de geometría descriptiva conceptual que hablamos al principio, aparece en la sección de problemas este ejercicio de empalmes entre arcos de circunferencia. Con los datos que aparecen aquí a la izquierda se fabrica el contorno de la figura. Una vez que tenemos la figura en esta situación, podemos imaginar una cinta también que se envuelve sobre sí misma en esta forma. El siguiente paso es definir la textura que le vamos a colocar a esta cinta. En el ejercicio del libro se sugiere darle el aspecto cilíndrico, como si fuera un tubo. Para ese aspecto cilíndrico, entonces hacemos la siguiente textura. Tomamos la distancia del ancho de la cinta de este punto a este punto y trazamos media circunferencia. Sobre este arco de circunferencia lo dividimos, en este caso, en 9 partes iguales. Y esas divisiones las proyectamos sobre el diámetro y nos dan esta distribución. Con esta distribución es que está hecho el dibujo que muestra el libro. Se sugieren también hacer otro tipo de divisiones, como puede ser dividir el arco en 7 partes o en 5 partes, como está dibujado acá. Al hacer esta división en 5 partes y repetir el procedimiento, aquí también el aspecto sigue siendo cilíndrico o tubular. Para el caso que nos ocupa, que es el de hacer una cinta con una división de líneas específico, pues vamos a continuar con la idea del primer dibujo. Aquí estamos haciendo una división igualmente de un espacio central, que es el mayor, un espacio intermedio, que es el de los extremos, y un espacio pequeño que va al lado y lado del color, en este caso rojo y aquí negro. Esas 3 dimensiones están hechas en sección áurea o con el factor phi, y la distribución de esto la hacemos como lo hicimos en la otra figura. Una vez que se ha terminado la figura, se le agregó el marco central circular y el marco exterior cuadrado. En el primer video se dieron medidas específicas y con esas medidas, con ese tamaño que quedó,
se imprimió y se hizo el primer dibujo. Aquí hemos hecho este segundo dibujo sin tener en cuenta las medidas, ya que podemos imprimir a cualquier escala, queden exactamente del mismo tamaño del primer dibujo. También se pasó todo esto a color blanco sobre negro, negro sobre blanco, antes de hacer la impresión. Estos dibujos que se hicieron en un tamaño relativamente pequeño se pueden hacer también en gran tamaño, en gran formato. El caso de este dibujo que he ilustrado en este video está hecho sobre lienzo en acrílico y con técnicas de aerógrafo y cosas más sofisticadas, y su tamaño es de aproximadamente de 1 metro por 1 metro. Entonces aquí tenemos que estos dos dibujos los podemos imprimir en cualquier tamaño. Habíamos partido nosotros de este logotipo. Actualmente se está utilizando mucho esta idea de cintas plegadas formando figuras geométricas o formando letras para hacer logotipos. Otro concepto interesante en el campo de la elaboración de logotipos es hacer uso de la sección áurea. Este logotipo que aparece acá, que se hizo en 1980, se utilizó esta relación en todos los diferentes espesores que aparecen en el dibujo, y eso da como resultado algo muy armónico. Los elementos que hemos usado aquí son estos colores de Prismacolor, aunque posteriormente me enteré que existen estos otros que son los colores profesionales. Se usó además dos marcadores, uno negro y uno plateado. Se usó un rapidógrafo desechable con el que se trazaron los contornos. Por último, veamos la colección de figuras que hemos realizado en estos videos hasta el momento. Los videos que hemos grabado normalmente los hacemos en dirección del estudio hacia el hall. En esta toma lo hacemos en sentido contrario, del hall hacia el estudio. Esto para mostrar la colección de figuras que hemos venido realizando y dos figuras que vamos a realizar próximamente. La primera de ellas es la lámpara que aparece en el estudio. Es un icosaedro hecho en geometría esférica, en madera, en estructura, y que posteriormente haremos todos los detalles. Aquí en la parte del escritorio tenemos los 5 poliedros regulares y a la izquierda tenemos los poliedros semirregulares, que son 13. Aquí en el hall vemos las dos figuras que se dibujaron en el último video, ya completamente enmarcadas. Enseguida está el Merkaba u octaedro estrellado, que fue el primer video que se hizo sobre estas figuras de geometría sagrada. Haremos enseguida un video repitiendo esta figura, pero haciendo un cubo y tejiendo en su interior un Merkaba. Aquí aparece a continuación un poliedro semirregular, que es el cubo octaedro estrellado, hecho todo en palos de bambú. Luego viene el gran dodecaedro, que hicimos a partir de un icosaedro, estrellándolo con triángulos equiláteros. Aquí está la figura que denominamos gran icosaedro 2. En su parte exterior es un icosaedro y en su parte interior tiene un dodecaedro tejido con sus respectivas pirámides del estrellado. Aquí tenemos la misma figura del mismo tamaño, pero elaborada en forma muy diferente. Esta se hizo a partir de un dodecaedro que está en el núcleo, y en ese dodecaedro tejimos un icosaedro en su interior. Luego estrellamos el dodecaedro con estructura de palos de bambú y finalmente construimos el icosaedro externo uniendo los vértices con hilos de nylon. Este es el famoso fulereno o balón de fútbol o esfera geodésica de 32 planos, hexágonos y pentágonos. Este último fue el que denominamos icosaedro cartesiano. Exteriormente es un icosaedro y en su interior tiene 3 planos ortogonales. Esos planos a su vez
son rectángulos que están en sección áurea. Aquí tenemos el dodecaedro estrellado, que hemos hecho ese estrellado para configurar una esfera geodésica de 60 triángulos. Si desea construir alguna de estas figuras de geometría sagrada, lo invitamos a visitar nuestro canal @PedroJoseGracia 4943 y suscribirse.